Cuando leemos la Biblia, sobre todo estudiar y lo más importante, interpretar, mucha gente asume que es solo un texto unificado con una sola perspectiva cultural. Pero en realidad la Biblia está hecha o fue desarrollada de escritos que vienen de una visión que es hebrea, pero que posteriormente al primer siglo de la era común se fue diluyendo para mostrar visiones del mundo. Y en este caso, lo que conocemos como la perspectiva griega, influenciada por culturas previo a lo que dieron a conocer, y que para efectos del cristianismo se vio fuertemente influenciada por lo que se llegó a conocer como una visión greco-romana, y de allí parte la teología patrística. En este caso, cuando vemos todo lo que se fue desarrollando posteriormente y de allí la interpretación del Nuevo Testamento, empiezan a surgir grandes diferencias y sobre todo contradicciones en cuanto a la perspectiva hebrea y la griega al momento de evaluar algunas citas y cómo cada público llegaba a entender y la forma de comprender lo que el autor expone. Quiere decir que entender la diferencia entre estas perspectivas es crucial para interpretar lo que conocemos como Biblia con claridad, precisión y profundidad. Cuando hablamos de mentalidad, entendemos aquí un conjunto de marcos cognitivos, de valores, de prácticas y hábitos interpretativos que se han ido formando en el seno del pueblo hebreo, ese pueblo que aparece a lo largo de la historia narrada en la Biblia y que con variaciones, evidentemente, ha persistido y ha venido transformando una serie de elementos a lo largo de toda la historia. No se trata de una psicología esencialista ni de un estereotipo. La mentalidad hebrea es plural, es histórica y normativa, es decir, está moldeada por personajes, por textos, instituciones, experiencias colectivas. Cuando vemos nosotros la Torá, el pacto, la halajá, el templo, lo que se dio como exilio, todo eso conforma lo que fue abonando a la construcción de lo que conocemos como mentalidad hebrea. Quiere decir que la mentalidad hebrea es mejor pensada como un conjunto histórico dialéctico y surge de la alianza, hablando del pacto o de los pactos establecidos por el Eterno, y se nutre de la narrativa fundante del Éxodo con la salida del pueblo en Egipto. Vemos que la salida del pueblo de Israel en Egipto trajo como resultado que se diera la definición de hijo y de pueblo en el mismo lugar, en el mismo tiempo, bajo las mismas condiciones, y por eso es algo indivisible dentro de la metodología de interpretación hebrea. Sus rasgos esenciales y centrales dentro del énfasis en la memoria colectiva y lo que representa el texto y el debate de los textos, la orientación práctica hacia la ética, los principios, los valores dentro de la comunidad, explican su notable capacidad de riqueza intelectual, ética y espiritual. Al mismo tiempo, esa misma configuración genera tensiones entre la letra, su interpretación, el espíritu de la misma, entre el particularismo e imperativos universales, entre la tradición y la modernidad que vemos a lo largo del desarrollo de todo lo que se dio a conocer a través de diversos autores y por último de grandes rabinos.
Quiere decir que reconocer la pluralidad interna y someter las prácticas a crítica contextual permite preservar lo valioso de esta tradición sin convertirla en una coartada para la intransigencia. Quiere decir que estudiar sobre la mentalidad es muy importante porque nos ayuda a clarificar cómo dos formas de pensar, en este caso la hebrea, llena de sabiduría y el conocimiento profundo del Creador, de los seres humanos y del mundo, aunado a lo pactado desde tiempo antiguo que marcó la construcción de lo que conocemos como mentalidad hebrea. Y la mentalidad griega y su perspectiva, la cual es una mentalidad especulativa, racional, cargada de diversas ideologías que se mezclan como resultado del tiempo y con nuevas escuelas de pensamiento, con líderes que promovían algo más innovador, llenando las expectativas de un público sediento del conocimiento politeísta por excelencia. Entender y más allá comprender qué es la verdad desde estas perspectivas y cómo se llega a ella y qué se espera que se produzca en la vida humana desde la mentalidad de estas dos fuentes es algo complejo. Porque en el contexto griego es el resultado de la construcción a lo largo del tiempo del concepto. Cabe destacar que para la mentalidad hebrea el concepto de la verdad es algo constante, por lo que implica, ya que la verdad está ligada a la vida, está ligada al propósito y está ligada a la bendición. Y de allí que se transforme en un instrumento para la redención. Una de las cosas que se plantearon fue las diferencias lingüísticas, culturales y filosóficas que existen entre ambos términos. Cuando hablamos de emet, del hebreo, y aletheia, del griego. Considero que plantear las diferencias lingüísticas, culturales y filosóficas, ya cada una es un tema a desarrollar. Sin embargo, quisiera aportar en cuanto a la etimología y raíz lingüística. En este caso, la palabra emet, que es en hebreo, viene de una raíz que conforma tres letras, la alef, la men y la nun, que si se lee desde una visión masorética, entonces pudiéramos decir amán, que está ligada a la raíz de emuná. Esto implica firmeza, estabilidad, fidelidad y confianza. Pero la palabra emet, que parte de esta raíz, se traduce comúnmente como verdad, pero tiene una connotación hacia algo que es estable, confiable, sólido, permanente. Esto nos muestra que en la tradición hebrea, la verdad no es solo un concepto, es una experiencia, es una vivencia, es algo comprobado en la relación entre el ser humano y el eterno, el ser humano y el mundo y el ser humano consigo mismo. Por lo tanto, emet abarca tanto lo objetivo, y de allí la correspondencia con la realidad, como lo existencial y moral, y de allí la fidelidad, integridad y lealtad. En cambio, al hablar de aletheia, y de allí del griego, de su etimología, esta letra A, que es privativa, y de allí la expresión posterior, que es lete, que traduce como olvido o como ocultamiento, aunque significa literalmente no olvido o desocultamiento. En la tradición griega, especialmente en la filosofía presocrática y platónica, aletheia no es simplemente exactitud factual, sino el descubrimiento o revelación de lo que estaba oculto. Esto implica un proceso intelectual y contemplativo donde la verdad se alcanza al retirar los velos que ocultan la realidad. Y esto en la perspectiva hebrea
es visto como kelipot. Dentro de las nociones centrales, cuando vemos nosotros esta palabra que es la verdad o emet, usualmente vemos que está ligada con la constancia, con aquello que es firme, con la veracidad. Por eso, como dije previamente, es la raíz de la palabra emuná. Pero ella está conectada también con palabras relevantes como dabar, que es lo que sale de la boca del Eterno, y también de sheker, que es la falsedad, que viene a ser aquello que la realidad muestra para ocultar la verdad. O sea, existe una verdad y una realidad. La realidad es sheker, pero la verdad, que es emet, parte del dabar del Eterno que la constituye. Por eso es algo fiel, veraz, constante. En cambio, cuando vemos nosotros dentro del contexto griego, estos conceptos, o en este caso, aletheia, como desocultamiento o lo que no está oculto, dentro de la tradición filosófica, en este caso, Platón, Aristóteles y los estoicos, con los cuales en su momento tuvo gran debate Pablo, al igual que los epicúreos, desarrolla teoría epistemológica y ontológica sobre la verdad. Quiere decir que cuando empezamos a evaluar la dimensión cultural y filosófica dentro de estos conceptos, en el caso de Emet, se vincula con la ética y la vida práctica. O sea, la verdad es inseparable de la fidelidad y de allí su conexión con los pactos y de la coherencia en la acción. Por ello, en la Biblia, o en este caso en la Tanakh, al Eterno también se le llama Elohim Emet. Quiere decir que cumple con su palabra y es firme en su promesa. Por eso, cuando vemos nosotros expresiones como Amén, que es un acróstico, el cual traduce como Adonai Melech Emet, está diciendo que el Eterno, como Señor de señores, es un rey, pero es verdadero. Y por eso es que cuando se pronunciaba algo que expresaba una connotación con lo profético o la esperanza del pueblo de Israel, al final la persona que estaba captando el mensaje, su expresión era amén. En el caso griego, se relaciona esta palabra aletheia con la filosofía, la epistemología y con la metafísica. O sea, la verdad se concibe como un estado del ser revelado al intelecto, no necesariamente como fidelidad práctica, diferente al hebreo. Y mientras que vemos que la verdad se concibe como un estado del ser, en el caso del hebreo no es así. Para Platón, aletheia es el acceso al mundo de las ideas, y de allí todo lo que encierra este concepto en la visión griega. Ahora, hay diferencias semánticas que quisiera también aportar en cuanto a este punto. Por ejemplo, en la parte de la etimología, en el caso de emet, su raíz, como dije previamente, es la palabra amán, mientras que en griego estamos hablando de algo no oculto o desvelado. Para el hebreo, la naturaleza es ético-práctica relacional, mientras que para el griego es intelectual y ontológico. Para el hebreo, la relación con el ser humano estaría basada en la fidelidad, la integridad y la confiabilidad, y de allí la palabra emet, mientras que para el griego sería un conocimiento, un recuerdo o un descubrimiento. La concepción de la verdad desde la mentalidad hebrea estaría basada en lo que es sólido, permanente y fiel. Para el griego, lo que se muestra o lo que se revela tras quitar el velo del olvido. Y para el hebreo, su dimensión sería ligada al pacto con el Eterno a través de una relación profunda que involucra a la comunidad que vista como un cuerpo. Mientras que para la mentalidad griega sería más bien individual,
ligada a la búsqueda de la filosofía. Quiere decir que la diferencia clave es que la mentalidad hebrea se enfoca en la función y acción, o sea, la verdad concreta, y una historia dinámica que involucra a la persona en procura de su propósito, que apunta a la redención, mientras que la mentalidad griega prioriza la apariencia y la forma, los abstractos y el tiempo atemporal. Quiere decir que esto influye profundamente en cómo se interpretan los textos bíblicos, afectando la comprensión de la Torá y por ello los conceptos de ley, lo que representa la redención, lo que representa la fe y conceptos como hijo de Elohim y otros más que en la mentalidad hebrea es totalmente diferente a la mentalidad griega. Así pues, cuando vemos nosotros esto, nos damos cuenta la gran diferencia que existe, porque la mentalidad es lo que origina el surgimiento de lo que conocemos como perspectiva. O sea, la perspectiva viene a ser como los lentes por los cuales nosotros apreciamos algo. Entonces, la perspectiva pudiera verse como la visión ajustada a las raíces de todo aquello que compone o forma el panorama en el cual vivieron, crecieron y se desenvolvió los profetas, los reyes, los jueces, el Mesías, los apóstoles, siendo un lugar donde se dio a conocer y se desarrolló todas las profecías. Este panorama viene a ser el resultado de una cultura que posee muchos elementos, entre los cuales se destacan su lengua, que es la hebrea, los modismos, que podemos verlos dentro de lo que son los hebraísmos, que es un lenguaje coloquial, pero también el tecnicismo rabínico, que son expresiones que parten de la legislación y que regularmente Pablo hace uso de ello. También vemos involucrados los personajes, la historia, la geografía, las profecías, la legislación. Todo eso está dentro de este hermoso conjunto en el cual de allí parte la cultura y los elementos que destacan al momento de construir la perspectiva de la persona. Quiere decir que si nosotros ignoramos el entorno hebreo o lo que es la cosmovisión, la interpretación que parte de una perspectiva y el análisis que se va a hacer en cuanto a la verdad va a ser diferente si no respetamos la esencia y la mentalidad hebrea de aquel que está escribiendo, porque estaríamos estableciendo nuestra óptica y criterio. Y no en vano, por eso es que surgen tantas doctrinas. Cada quien lo está leyendo, pero sobre todo interpretando desde su perspectiva. Quiere decir que nuestro objetivo no es extraer al personaje para crear a alguien anacrónico, sino respetar su cultura, su entorno, su tiempo y las condiciones y descubrir quién es ese personaje para comprender su mentalidad y de allí la perspectiva con la cual dio a conocer enseñanzas o temas que posteriormente fueron plasmados en letra. Si eso no lo respetamos, sino que secuestramos al autor y lo traemos a nuestro tiempo, evidentemente vamos a descontextualizar todo, vamos a caer en un anacronismo exegético y también vamos a alterar lo que se dijo originalmente. Por lo tanto, cuando la perspectiva de lo que ves es totalmente equivocada, porque estás viendo con los lentes que no son los correctos, porque no son los del autor, se va a empezar a distorsionar todo lo que se capta, todo lo que se lee, porque el criterio del lector obedece a algo diferente o incluso contrario en la forma de pensar y analizar en comparación con el autor.
O sea, cuando nosotros vemos y analizamos, lo hacemos partiendo de lo que la cultura nos ha venido implantando y de allí nuestro juicio de valores, criterios, sistemas de creencia. Y entonces, al momento de leer la Biblia, ignorando todos estos aspectos culturales y lo que representa una palabra en un lugar en comparación a otro, puede cambiar. Cuando una palabra sale de su contexto cultural, cuando una palabra sale del lugar donde se dijo para otro y hay una diferencia en cuanto a tiempo, al lugar y las condiciones, esa palabra pierde el sentido. O sea, lo que etimológicamente representaba y significaba carece de todo esto porque ahora en otra cultura ella está totalmente vacía. O sea, la perspectiva establece los parámetros para interpretar la realidad cuando tratamos de superarla buscando una verdad que está escondida. Por eso cuando el profeta Isaías en el capítulo 5 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno llaman malo, que hacen de la luz tinieblas y de la tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, estamos viendo cómo alguien distorsiona todas las cosas, cómo se pierde el sentido y por eso es que lo amargo se coloca por dulce o lo bueno por malo. Quisiera colocar un ejemplo de muchos que hay en cuanto a cómo afecta la perspectiva y de allí la mentalidad hebrea en comparación con otra mentalidad y su perspectiva frente a un mismo evento. Entonces, en Hechos capítulo 14, dice que cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente que estaba en Listra, visto lo que Pablo estaba haciendo, alzando la voz y diciendo en lengua licaónica, no hebrea, ¿qué fue lo que ellos dijeron? Desde su perspectiva, basado en una mentalidad que forma o forja esa perspectiva. Ellos dijeron, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio porque este era el que llevaba la palabra. Vemos aquí la intervención de Pablo y surge un milagro y en una cultura este milagro fue interpretado de acuerdo a la perspectiva que obedece a su mentalidad. ¿Qué pensaron de Pablo? Que era un dios bajo la semejanza de hombre que había descendido y de allí el milagro. Veamos ahora una persona también paralítica, pero ahora vamos a cambiarlo de contexto cultural para ver cuál es la perspectiva frente a un evento parecido. Y nos vamos a Mateo capítulo 9. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Yehoshua la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Yehoshua los pensamientos de ellos, la manera de pensar, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Miren todo lo que está sucediendo, pero ahora en una cultura hebrea y una perspectiva hebrea, con el caso de un paralítico y la sanación de este hombre
a través de Yehoshua. ¿Cómo interpretaron ellos? La gente al verlo se maravilló y glorificó al Eterno que había dado tal potestad a los hombres. Dos paralíticos, dos culturas, dos mentalidades, dos perspectivas. En uno glorificaron al Eterno por dar la autoridad para hacer todo esto y el poder de sanar. Otra cultura eran dioses que descendieron en forma de hombre y estaban haciendo todo esto. Quiere decir que la perspectiva es la manera por medio del cual comprendemos y concebimos algo, de tal forma que así lo expresamos y lo vivimos. Y esta cita, con este mismo evento, hablando de alguien paralítico, pero en culturas diferentes, vemos cómo se comprendió y cómo se concibió al momento de interpretarlo. La perspectiva como la forma de interpretar es un elemento que ha afectado considerablemente el hecho de interpretar y comprender apropiadamente la Biblia, debido a que se ha interpretado bajo un formato totalmente divorciado de la fuente hebrea de la misma, lo que ha ocasionado que lo que originalmente se emitió como mensaje de parte del Eterno a través de su palabra se haya distorsionado, creando una gran confusión entre aquellos que desean aprender. Ahora, si la perspectiva viene de una mentalidad y la mentalidad viene de una cultura, necesitamos entonces saber qué es la cultura. Porque ella viene a ser el conjunto de saberes, de creencias y pautas de conducta de un grupo social. Entonces la cultura es un conjunto de saberes. Está involucrada todas las creencias, las pautas de conducta, todas sus tradiciones, sus lenguas y todo lo que involucra la misma, incluyendo los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo. Quiere decir que la cultura viene a ser las distintas maneras en las cuales la gente vive en diferentes partes del mundo. Algunos etólogos han hablado de cultura para referirse a costumbres, actividades o comportamientos transmitidos de una generación a otra. Veamos ahora lo que John Shelby expone en relación a todo esto, leyendo la Biblia con ojos judíos, escrito en Nueva York en 1996, que dice lo siguiente: una mentalidad occidental, ya estamos hablando de otra cultura, ya estamos hablando de un conjunto de saberes y creencias totalmente diferentes, dice él que ha sido impuesta a este entendimiento del Medio Oriente o revelación del Eterno. La Biblia es un libro judío, fue escrita por la gente que pensó como judíos, abrazó el mundo como judío y entendió la realidad como judío. En verdad, uno nunca entenderá ninguno de los evangelios, estoy convencido de ello, a menos que uno pueda abrazar su judaísmo, porque la verdad encontrada en los evangelios solo podría ser revelada leyendo esto a través de los lentes judíos, o sea, desde su perspectiva. Entonces, ya que la perspectiva es la manera como apreciamos las cosas, y de allí la forma de cómo las definimos y aplicamos a la vida, entonces pudiéramos ver la gran diferencia que hay entre una perspectiva hebrea y una perspectiva griega. Esto nos indica que dos personas pueden ver el mismo evento, como lo expusimos hace rato a través del caso del paralítico, pero tener definiciones diferentes por la manera como aprecian las cosas basado en su perspectiva. Esto nos indica cómo la Biblia fue dada a conocer, pero las diferentes perspectivas son las que han venido cambiando su interpretación, y por eso, en vez de unificarnos, como dice la misma escritura, que todos lleguemos a la unidad de la fe, hay diferentes doctrinas y por lo tanto nos estamos dividiendo. Si la fe viene por el oír y el oír la palabra,
Quiere decir que la fe está íntimamente relacionada a la palabra que yo oigo. El problema es que la palabra que yo estoy oyendo parte de la interpretación y de la perspectiva de la persona que está en el púlpito. Y si la perspectiva y la interpretación del que está en el púlpito carece de una formación académica, crítica y exhaustiva de todos estos factores, la pregunta es, ¿qué es lo que está enseñando? Para evaluar si nos acerca al Eterno o si nos aleja. Si esto nos ayuda a fortalecer la fe y caminar con Bitajón Hashem, o nos estaría alejando y entendemos que alejarnos representa la muerte. Si esto los comprendemos y nos damos cuenta de lo que esto significa, entonces pudiéramos considerar que nuestra responsabilidad no es simplemente leer y entrar al mundo bíblico, sino también saber cómo entrar. Es decir, poder percibir el mensaje original sin afectar su esencia y darlo a conocer a esta generación de tal manera que no distorsionemos lo que originalmente se dio y mantener la integridad de todo aquello que se planteó. Quiere decir que en la medida en que nosotros vamos conociendo todo esto, nos va mostrando grandes principios que nos revelan una verdad que está escondida. Todo esto nos enseña que la mentalidad hebrea, hablando del enfoque, se centra en la función, en la acción y el uso práctico de todo lo creado por el Eterno. Porque en la Torá dice que todo lo que se fue creando tenía un propósito. De allí la palabra tov, aunque en nuestras versiones colocaron bueno. Y lo vemos en Génesis. Se crea algo y vio el Eterno que era bueno. Entendiendo que la palabra ver no es mirar a través del sentido, sino a través de esa parte espiritual que nos revela la esencia de aquello que nos está mostrando. Y en ella hay una verdad implícita. De allí la descripción de las cosas que revelan su esencia y la verdad de la misma en relación con la persona. Por lo tanto, lo que es verdad es la forma como nosotros podemos percibir un evento superando la realidad para entrar a un mundo de forma concreta y observar todos los elementos esenciales que conforman aquello que vemos. Puede ser que alguien simplemente esté viendo la realidad y esté sujeto a ella y así interpreta las cosas, y otro que supera la realidad porque tiene una visión mucho más profunda, porque ha alcanzado madurez, porque es alguien que tiene conciencia y una serie de elementos, entonces puede abrir esa cortina, abrir ese velo que la realidad impide para entonces apreciar la verdad que está escondida. Por eso hay conceptos que son importantes desde la perspectiva hebrea y que es difícil poder apreciarlos por todo lo que representan en la mentalidad griega. Por ejemplo, la Torá, que es vista como instrucción divina y una forma de vida presente, no es legalismo, no es una creencia abstracta, no es ley. Pero así se ha entendido. Cuando hablamos de la redención, entendido como una forma de vida en el presente a través de un plan trazado desde tiempo antiguo para guiar al ser humano a una condición que supere su realidad actual y su condición espiritual, siendo restaurado y restituido y alcanzar un nivel que le permita ser parte del reino o del Malhut para luego entrar al Olam Habá o el mundo venidero. Cuando hablamos del concepto de inteligencia, que incluye la habilidad de escuchar o de oír, todo dependiendo del receptor, de recibir un concepto o un conocimiento externo y actúa como movimiento, y de allí la palabra tebuná. Todo esto es parte de lo que se conoce como segel, que es una facultad del alma, y en la cual actúa lo que conocemos como avaná, que es el entendimiento, y la comprensión, que es vista como biná. Aunque hay una comprensión más profunda, que es al ver más allá de la realidad, como lo dije previamente, y alcanzar la verdad, que es visto como tovna.
En el caso de la mentalidad griega, en la mentalidad griega, cuando vemos el enfoque, se caracterizó por la búsqueda del conocimiento racional para explicar el mundo, la valorización de la razón y la lógica sobre el mito, y un fuerte enfoque en la dimensión social y política del ser humano. Se manifestaba en diversas áreas como la filosofía, el teatro, el arte y la política, donde se buscaba el desarrollo de la personalidad individual y colectiva a través de la razón y la búsqueda de la verdad y la virtud. De allí que surgieran tantas escuelas y líneas de pensamiento, cuántas ideologías surgieron. La realidad se enfoca en lo abstracto y en conceptos filosóficos como aletheia, que existe intertemporalmente, ¿ok? Existe intemporalmente y se descubre a través de la razón. La búsqueda del conocimiento, la filosofía, se valoró a través de esa curiosidad intelectual y ese aprendizaje como un proceso colectivo, con los filósofos fundando escuelas para compartir conocimiento y resolver dudas, desarrollando un pensamiento crítico. Los griegos adoptaron un enfoque sistemático para abordar preguntas fundamentales sobre la existencia, lo que dio paso a un pensamiento racional. Por eso la gran diferencia entre la mentalidad hebrea y la mentalidad griega en cuanto a la verdad. Quiere decir que cuando nosotros empezamos a ver las diferencias en la mentalidad pueden llevar a lo que tenemos ahora como versiones y sobre todo en el Nuevo Testamento, ya que las copias que se han encontrado parten del griego y muchos conceptos dentro del llamado Nuevo Testamento se pierde su esencia al cambiar su perspectiva, producto que es afectada por una mentalidad que es la que predomina en el autor o en este caso el escritor. Quiere decir que cuando nosotros adoptamos una perspectiva puramente griega para interpretar textos hebreos, puede llevar a malinterpretar lo que conocemos como Torá, que es visto como ley, y entrar en un legalismo. Entonces, ver la salvación como un evento instantáneo o inmediato es totalmente diferente al hebreo en un estado futuro en vez de algo obtenido en el presente. No en vano, como dice Pablo, el que persevere hasta el fin va a ser salvo porque es el resultado de la redención. De allí que todo pueda ser visto de forma concreta o abstracta dependiendo de la perspectiva y la mentalidad que influye en el autor. Por eso es que hay muchas diferencias en la parte lingüística entre las mentalidades hebrea y griega. Residen en su concepción de la gramática, la sintaxis y el vocabulario, reflejando una cosmovisión totalmente diferente. El hebreo es más concreto, basado en raíces y de orden. En este caso, el sujeto, el verbo y el objeto. El griego es más abstracto y flexible en su sintaxis, permitiendo diversas formas verbales para expresar detalles gramaticales. Mientras que el hebreo tiende a una visión integral histórica, el griego prefiere la lógica lineal y la individualidad. Así pues, la mentalidad hebrea se caracteriza por un pensamiento más concreto y dinámico, donde las ideas se expresan a menudo de forma práctica y con énfasis en la función. De allí que definir algo no es un concepto en la descripción de una acción. Cuando hablamos de fe, de un hombre espiritual y una serie de cosas, contrastan con el griego que usa términos más abstractos. O sea, el hebreo valora la esencia por encima de la forma. Ejemplo, cuando alguien va a hablar de fe, la puede definir, y de allí el concepto de pisti como un asunto de asentimiento mental. Pero para la mentalidad hebrea, hablar de fe es cuando tú ves a alguien que está caminando en Bitajón Hashem, confiando en el Eterno y das pasos seguro, porque aquel que le dijo que diera los pasos es fiel. Por eso la palabra Emet, la palabra Emuna están conectadas por sus raíces. Entonces ellos no dicen, bueno, la fe es tal cosa. No, el hebreo, viendo a alguien que confía en Hashem y da los pasos, dice, oye, eso es fe.
Por eso es que cuando los discípulos le dijeron a Yehoshua, aumentanos la fe, él no le empezó a dar clases o a profundizar en los temas. Él lo que hizo fue mostrarle a través de acciones, a través de una serie de eventos que se presentaron, cómo deben caminar teniendo confianza en el Eterno. Por ello la diferencia. Y así como en la palabra fe, en muchas palabras que aparecen dentro de la Biblia, son totalmente diferentes. Porque el hebreo no emite un concepto, emite una acción. Habla de algo que siempre está en una dinámica, está activo. Mientras que para el griego es pasivo. Y cree que al tener un concepto ya es un hombre de fe. Y por lo tanto, ese asentimiento mental lo hace crear un pensamiento positivista y ahí es donde está el error. Ahora, cabe destacar también lo que son las implicaciones en la hermenéutica bíblica actual, porque surgen como tradiciones hermenéuticas que se van entrecruzando. Por ejemplo, la recepción helenística y judía, cuando es vista desde la antigüedad tardía, ya existe una hibridación. Autores judíos helenísticos, por ejemplo, como Filón, aplicaron métodos alegóricos influenciados por el platonismo. En la Edad Media, pensadores como Maimónides empezaron a integrar filosofía aristotélica con la teología judía. No se escapa el impacto en la modernidad, ya que la crítica histórica y la exégesis académica moderna ha venido bebiendo de una matriz racionalista que recuerda a la tradición griega. La lectura confesional, la tradición mantiene rasgos de la mentalidad hebrea. Pero hay riesgos prácticos dentro de la exégesis, porque si predominan las categorías griegas, se corre el riesgo de descontextualizar los textos bíblicos leyendo la Biblia como manual de metafísica o de doctrinas abstractas y perder su fuerza normativa y narrativa. Por eso, cuando se habla de un hombre espiritual y muchas cosas que en la iglesia se dan, no se escapa de una visión mística, esotérica, metafísica. Y por eso la gente maneja esos conceptos. Y eso no quiere decir que el judaísmo se haya escapado de ser influenciado de todo esto. Ahora, si se ciñe exclusivamente a la mentalidad hebrea tradicional, puede también llegarse a ignorar la riqueza conceptual y las preguntas legítimas que ayudan a dialogar con la cultura contemporánea. Por lo tanto, propuestas hermenéuticas, pedagógicas y metodológicas nos ayudan porque nos enseñan a alternar preguntas y de esta manera poder sacar mayor conocimiento o cosas de interés o cosas que sean importantes para la aplicación de la vida. De allí que los niveles de lectura y esta parte didáctica no podemos obviar lo que representa Peshat dentro de la base de lo que son los métodos de interpretación hebreos partiendo del Pardés como sentido literal. Entonces, ¿qué significa en su contexto? Pero ¿cómo aplicar este nivel de Peshat en una versión que está en español o aplicarlo viendo las copias tardías en griego? Cuando el Peshat es un método hebreo y que aplica simplemente cuando lo leemos a través de un texto hebreo. ¿Qué afirmaciones universales o metafísicas se pueden estar legítimamente a través de un razonamiento filosófico? ¿Qué podemos sacar como conclusión? O sea, hay muchas cosas que si no las tomamos en cuenta y que son importantes poder llegar a estudiarlas de manera crítica y exhaustiva, nos pudiéramos estar perdiendo muchas cosas que son importantes y empezar a decir algo que no tiene ninguna base ni ningún sustento. Pero, como se ha enseñado tradicionalmente, pensamos que es cierto y por lo tanto nos acompaña la razón, aunque no tengamos la verdad. Por ello, entender todo lo que representa la mentalidad hebrea y la griega, porque a lo largo del tiempo se fueron como que alternando hasta que llega un momento en que se va diluyendo la hebrea para consolidarse la griega y poco a poco se fue construyendo y también fue mutando,
hasta llegar a lo que tenemos hoy como sistema de creencia y de allí las doctrinas que se enseñan. No podemos obviar que la verdad no es uniforme entre hebreos y griegos. Mientras la tradición hebreo-bíblica entiende la verdad en términos relacionales, históricos y performativos, hablando de fidelidad y de acción, la tradición griega la concibe más como una correspondencia ontológica o un desocultamiento accesible por la razón. Quiere decir que la parte hebrea nos recuerda que las palabras adquieren sentido a través de los pactos y la vida que se daba dentro del pueblo. Entonces, en hermenéutica bíblica, hablando de la actualidad, la práctica sería promover una lectura que fuera respetuosa del contexto y la función normativa textual, hablando de la mentalidad hebrea, y a la vez capaz de dialogar conceptualmente y de someter las afirmaciones a un examen crítico. Y de esta forma andragógica poder extraer todo aquello que nos sirva para poder aprender y conocer a profundidad aquello que fue revelado en lo que hoy tenemos y conocemos como Biblia. ¿Cómo influyen estas diferencias en la interpretación de pasajes bíblicos que son clave? Ejemplo, Isaías 55:8 y Juan 14:6. Esto es importante estudiarlo porque dentro del judaísmo se reconoce que la mentalidad hebrea y la mentalidad griega representan dos formas que son distintas de percibir al mundo y al ser humano y al eterno. La primera, hablando de la hebrea, está anclada en la experiencia vivida, la fidelidad y la relación del eterno con aquello que fue creado y su imagen y semejanza. Mientras que para la mentalidad griega la razón, el concepto y la especulación filosófica es de donde parte todo. O sea, cuando se interpreta la Biblia, y en este caso lo que pudiera decir el profeta y posteriormente lo que dijo Juan, estas diferencias no son meramente lingüísticas, son diferencias existenciales y pudieras llamarlo, tomando esta palabra griega prestada, también diferencias hermenéuticas. Por ejemplo, en el caso de Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Hashem. O sea, el pasaje resalta que el ser humano no puede reducir la voluntad divina a categoría humana. O sea, no pudiéramos caer en ese antropomorfismo. La verdad aquí no es una especulación metafísica, sino a la fidelidad del Eterno a su plan redentor, aunque el hombre no lo comprende en su totalidad, y por eso se va dando en parte o se revela a través de los profetas poco a poco. En este caso, lo que conocemos como Emet, la verdad, se entiende que el Eterno cumple su palabra, aunque sus caminos puedan superar la razón y la lógica humana. O sea, el Eterno no depende de la comprensión humana para que se cumpla aquello que Él establece. La verdad no es un sistema filosófico, sino la certeza de que el Eterno es confiable, aunque la gente no lo comprenda. Quiere decir que un griego interpretaría el texto en términos de trascendencia ontológica, es decir, que los pensamientos del Eterno pertenecen a un plano ideal superior, inaccesible al mundo sensible. ¿Dónde quedarían entonces los profetas? Se convierte en una afirmación sobre la infinita distancia metafísica entre el ser humano y lo divino, más que un llamado a confiar en la fidelidad práctica del Eterno. Y allí el problema que tenemos. Ahora, abordemos Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dentro de la mentalidad hebrea, cuando estudiamos esto, hablar del camino, hay diferentes términos como Mesilat, como Orjot y en este caso Derech, que traducen como camino, pero la esencia es diferente en la mente hebrea. O sea, nosotros vemos en español la palabra camino, pero muchas veces no sabemos cuál es la raíz para poder comprender lo que trata de decir. O sea,
en este caso no está hablando de un camino como una vía, como un sendero conceptual, sino como un modo de vida, ¿ok? Una forma de vivir, una conducta ética y práctica. No en vano en su momento también Yehoshua dijo, por camino de gentiles no vayáis. O sea, usted no deben copiar o tener un comportamiento y una conducta igual que los gentiles. Por eso, la forma como ellos proceden o la manera como ellos se comportan, ustedes no la pueden tener. Porque ¿qué es lo que dice Pablo? Que los gentiles tienen su mentalidad totalmente entenebrecida, producto que están lejos del Eterno por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de corazón. Ahora, cuando vamos a la palabra verdad, que en este caso es emet, implica la confiabilidad y la permanencia. Y esto es clave dentro de lo que representa la redención. Y en este caso Yehoshua estaría presentándose como el portavoz del mensaje del Eterno y transmite la fidelidad al plan de redención que garantiza la relación auténtica del Creador con sus hijos y de allí el camino para que sean parte del reino y posteriormente del mundo venidero. Por eso la redención se va dando en pasos a través de la restauración y la restitución. Pero también, aparte de hablar del camino, la verdad nos habla de la vida, que no se está limitando a la existencia biológica, sino que cuando habla de la vida está hablando del pleno desarrollo espiritual en comunión con el Eterno. Cuando vamos a estudiarlo desde el Midrash y estudiamos lo que dice Yehoshua, que Él es el camino, la verdad y la vida, está mostrando la forma de cómo poder relacionarnos con el Eterno y a través de eso alcanzar una conexión que nos permita elevarnos para apreciar la verdad y de esta forma salir de la prisión de la realidad. Y la forma de expresarlo gráficamente es a través del tabernáculo y que posteriormente fue el templo, porque cada puerta, en el caso de los atrios del lugar santo y el lugar santísimo, cada puerta tenía un nombre y los nombres, empezando por los atrios, luego el lugar santo y el lugar santísimo, era el camino, la puerta de la verdad y la puerta de la vida. En este caso, hablar de Sha'ar Derek, Sha'ar Emet, Sha'ar Haim. Eso es lo que estaba mostrando, en este caso lo que estaba revelando Yehoshua. Pero la mentalidad griega no lo concibe de esa forma, porque incluso si lo vemos desde el Midrash, para el griego el tabernáculo, el servicio, y de allí lo que dijo Yehoshua de un servicio a través del Neshama y la Emet, ellos no lo conciben y lo ven de esa forma. Entonces hay una gran diferencia al momento de interpretar y de allí la perspectiva, porque sus mentalidades, tanto la hebrea como la griega, son totalmente diferentes. Y más cuando el hebreo está pensando y hablando dentro de un lenguaje que está plagado, está lleno de un contexto profético. Por eso, cuando habla de Isaías 55:8, el Eterno está haciendo un llamado, y es lo que se conoce a través del Midrash, a confiar en Él plenamente más allá de la comprensión humana. Y en Juan 14:6, Juan o Yohanan lo que está hablando es la forma como se debe transitar en la vida para alcanzar ese propósito de acercarse al Eterno y ser uno con Él a través de un proceso de santificación, pasando por diversas puertas, que está hablando de niveles de revelación, conocidos como la puerta de la verdad, la del camino, o la verdad, el camino y la vida. Y de esta forma, estableciendo Él que yo soy el camino, la verdad y la vida, está hablando de Él como instrumento, como portador de la voz del Eterno para revelar la forma en que la gente se puede conducir y alcanzar ese nivel que requiere el Eterno para que la gente pueda experimentar la redención. No en vano, Yehoshua establece claramente que nosotros debemos llevar su yugo, partiendo que esa palabra yugo es la palabra lux en hebreo, que viene de la interpretación. O sea, Yehoshua lo que está diciendo, ustedes deben aprender de mí la interpretación de la Torá para que de esta forma puedan conocer la profundidad de lo que está escondido allí en el mensaje del Eterno.
y de esta forma puedan caminar, conectarse con el Padre, abriendo puertas en el ámbito espiritual, y eso es lo que se enseña a través del Midrash, porque cada puerta lo está llevando a un nivel de revelación mayor. Y ya allí Yehoshua empieza a enseñar algunos elementos que están en nivel Sod en cuanto a la redención y lo que representan estas puertas. Ahora, estas diferencias entre la mentalidad hebrea y la griega, por supuesto que cambian radicalmente la interpretación, porque la mentalidad hebrea siempre está direccionada a la relación con el Eterno y cómo se debe trabajar la relación con nosotros mismos para caminar siendo fieles a Él y de esta manera actuar semejante y así poder revelar su imagen. La griega no es así. La griega, a través de afirmaciones ontológicas, conceptuales, no parte de esa manera. Esa categoría filosófica y la manera de ver las cosas son totalmente diferentes. Quiere decir que la mentalidad hebrea busca vivir la verdad en relación con el Eterno, mientras que la mentalidad griega busca entender la verdad como un concepto absoluto. Quiere decir que los griegos lo que buscan son conceptos que alimenten o nutran su intelecto, mientras que el hebreo lo que está es tratando de comprender una verdad para caminar conforme a ella y de esta manera proceder a un comportamiento que los une al Eterno. Quiere decir que son visiones totalmente diferentes, producto de ser mentalidades diferentes, porque parten de una cultura que va forjando la perspectiva de cada uno de ellos. Por eso es que dentro de la mentalidad hebrea, hablando de Isaías 55, se enfatiza la trascendencia de lo relacional, hablando de la forma como el Eterno puede revelarse al hombre dependiendo de su posición y condición. Por lo tanto, pensamientos y caminos, como lo muestra a través del profeta, se entienden en un contexto de pacto, de relación. Y de allí el contraste, porque nos llama a la humildad y a la obediencia, no a la arrogancia y al orgullo por alcanzar este nivel de revelación. Quiere decir que la verdad estaría relacionado a un estilo de vida que nos haga superar la realidad, que nos puede apresar en este mundo, y por lo tanto es que Pablo en Romanos 12 dice que no podemos adaptarnos a este mundo o a este sistema, porque la realidad se transformaría en una cárcel donde simplemente vamos a adquirir un conocimiento como los griegos y no una revelación que nos haga trascender como la mentalidad hebrea nos está motivando. Quiere decir que todo lo que vamos leyendo, empezamos a ver la gran diferencia entre una mentalidad hebrea y una mentalidad griega, que son opuestas, y que de allí la manera en que se pudiera deformar algo. Quiere decir que mientras que en Isaías el énfasis no es tanto a una exclusividad, sino la diferencia de perspectiva entre el Eterno y el pueblo, en Juan la declaración de exclusividad, porque no hay acceso al Padre sino a través de Yehoshua, y aunque suena fuerte, se vuelve una afirmación de mediación en el cual el Eterno está utilizando un instrumento suyo para poder canalizar la forma en la cual un pueblo tenía que direccionarse. Entonces, desde la mentalidad hebrea, todo esto es producto de tener acceso a una relación profunda con el Eterno, llevando una práctica que podamos revelar su imagen. Y eso es lo que trata de enseñar, o lo que nos tratan de mostrar, y los métodos de interpretación para ampliar todo aquello que está escondido en este mundo, pero que es importante irlo descubriendo. Si no, vamos a seguir presos dentro de doctrinas y perspectivas que son totalmente diferentes a los autores bíblicos. Por ello, tiene grandes implicaciones lo que es la mentalidad hebrea y la mentalidad griega al momento de interpretar la Biblia, o en este caso, como lo mencionaban, la hermenéutica, porque los marcos interpretativos son diferentes, porque los énfasis no son los mismos. O sea,
cuando vemos la hermenéutica, no es algo neutral. O sea, cada concepto parte de una base interpretativa que obedece a una mentalidad. Y yo, para saber lo que la persona está diciendo, simplemente debo conocer la mentalidad de donde produce o de donde surge dicho concepto. Y de allí que la mentalidad hebrea más bien nos lleva a conocer la esencia. Por eso, cuando vemos dentro de las escrituras que nos hablan de conocer el espíritu de la Torá, lo que es el Ruach HaTorá, es porque si nos quedamos con el Peshat al momento de interpretar, no estaríamos descubriendo ni obteniendo todo lo que el Eterno quiere revelarnos a través de aquello que está plasmado en letra. Quiere decir que todo esto nos está llevando, nos está direccionando a caminar en una verdad y no simplemente adquirir un conocimiento. Mientras que el griego amaba y anhelaba el conocimiento solamente para tener el intelecto lleno del mismo, para el hebreo no. Para el hebreo no tendría sentido conocer algo que no se vive. Por lo tanto, ellos lo que están aprendiendo es un estilo de vida. Por eso cuando el Eterno saca al pueblo de Israel, le dice a Faraón que lo deje salir para que le sirva. Pero ¿cómo le va a servir? Le va a servir a través de un manual de instrucción que dictamina la forma de cómo el Eterno ve el servicio y espera que se le rinda a él. Por eso es que no hay un servicio genuino, y de allí que Yehoshua establezca que más bien el Eterno está buscando gente que le sirva a través de su Neshama, pero también a través de la verdad que está escondida en la Torá, que viene a ser la instrucción revelada por el Eterno, para que estemos en coherencia con lo que decimos ser y en concordancia con lo que el Eterno ha establecido. Por lo tanto, cuando vemos todo esto en el cristianismo, los marcos griegos fueron herramientas para formular dogmas, y esto explica por qué ciertos pasajes hebreos fueron reinterpretados bajo categorías que no estaban explícitas en el mundo hebreo. O sea, para un estudiante serio y responsable, debe afrontar esta problemática que se presenta porque al momento de interpretar la Biblia bajo la influencia griega y de allí la hermenéutica, tomando en consideración que debe ser fiel al contexto lingüístico, histórico, profético, espiritual del texto hebreo, ofrece una crítica honesta de cómo la mentalidad de las categorías griegas han modelado y a menudo también han deformado la lectura de esos conceptos originales. Lo que cabe destacar y quiero que lo tengan presente es que no estamos tratando de demonizar la filosofía griega. No es mi objetivo a través de esta exposición, sino de señalar los problemas hermenéuticos e interpretativos que surgen cuando se importan categorías ajenas sin la debida atención al mundo hebreo. Porque así como se puede crear un anacronismo y que se ha hecho normal en la predicación, también podemos crear muchísimas cosas. De allí los riesgos interpretativos derivados de privilegiar una mentalidad griega al texto, porque esto estaría creando una descontextualización al convertir la narrativa en una proposición abstracta y posiblemente desarraigada de la praxis. Quiere decir que todo esto, cuando vemos nosotros al griego, a este filósofo que tiende a transformar todos estos conceptos abstractos, es totalmente diferente al hebreo, que viendo la esencia y el ser, está simplemente actuando en función de agradar a aquel que le habla. Por ello, cuando vemos nosotros que se va a entregar la Torá, el pueblo hebreo dijo, Naaseh benishma. O sea, primero nosotros vamos a obedecer lo que se está diciendo. Posteriormente, si llegamos a comprender, eso no es lo importante. Lo importante es obedecer, y yo puedo obedecer porque tengo Bitajón Hashem.
Y cuando yo obedezco y doy los pasos conforme a aquello que Él me ha revelado, allí es donde se define a alguien de fe. Quiere decir que eso no podemos perderlo de vista. Porque en la actualidad, cuando estamos estudiando algunos términos, y sobre todo los hebreos, carecen de un equivalente directo en griego. O sea, hay palabras, por ejemplo, como Torá, que en griego no hay algo que sea equivalente, y por eso lo llevaron a nomos, y de nomos la palabra ley. Y entonces esto empieza a enfatizar más bien un sistema jurídico en lugar de un camino de vida a través de un manual de instrucción que revela la relación entre el padre y un hijo. Es totalmente diferente. Entonces, como estos términos carecen de un equivalente directo en griego, el que hace la versión o el copista elige la palabra más próxima, pero pierde carga semántica. También la tradición griega filosófica favorece la distinción entre alma y cuerpo. De allí su visión dualista que se origina en la filosofía antigua, con raíces en pensadores como el caso de Platón. Mientras que la Torá y la cultura hebrea presenta al ser humano como un ser que no presenta una dualidad, ni siquiera una tricotomía, ya que el ser humano está conformado por un Neshama que todos tenemos por igual y que fue colocado para que podamos relacionarnos con el Eterno. Luego un Nefesh, que cuando lo vemos en la Torah, sí hace la diferencia y dice, varón y hembra los creó. Luego Basar, que viene a ser el cuerpo. Y por último, entonces el aliento de vida, que es Rúa. El problema es que para el griego la palabra Rúa y Neshama, todo lo unieron en la palabra Neuma. Y allí donde está el problema, y por eso el surgimiento de que somos una tricotomía. Entonces, todo esto empezó a fomentar teologías dualistas de un alma inmortal versus un cuerpo corruptible, que no siempre corresponde con la visión bíblica, hablando de la rectificación del alma, del Tikkun Nefesh, para que de esta manera pueda experimentar la Geula Shelema o la redención plena. Posteriormente, tenemos que tomar en cuenta el gnosticismo, porque en el siglo II, antes de la era común, empezó a desarrollarse una visión dualista que consideraba el cuerpo como una prisión para el espíritu, que se originaba en un plano divino y estaba cautivo en la materia. Por eso muchos pensaban que Yehoshua era simplemente espíritu, y de allí que se empieza a enseñar que aquel que cree que Yehoshua no ha venido en carne, entonces tiene un problema. Quiere decir que el pensamiento griego empieza a privilegiar categorías ontológicas en cuanto a ser, esencia y la idea, y búsqueda de verdades universales, mientras que la mentalidad hebrea, la relación es concreta porque es a través de un pacto y la confianza puesta en el Eterno. Y así como ello, vemos también como el caso de la palabra sedek o justicia, que dentro de todo esto se empieza a entender solo como una justicia abstracta, cuando en hebreo suele implicar un orden social, una restauración, una rectitud relacional, un apoyo al prójimo y una transformación del ser. Por eso cuando se habla de sedek o de justicia y se va a ayudar al prójimo, se le dice, yo voy a dar una sedaká, producto que eso viene como resultado de una relación con la persona a través de la transformación del ser. En cambio, para Filón y luego los padres de la iglesia aplicaron más bien la alegoría para ajustar la escritura a una categoría platónica. En consecuencia, todo esto empieza a desviar la lectura de lo que pudiéramos ver como Peshag en un sentido simple, contextual, hacia una interpretación metafísica que puede ignorar la intención histórica, legal y espiritual del texto hebreo. Por eso, este concepto de verdad, de Emet versus Aletheia, causan problemas porque la esencia es totalmente diferente. Entonces, cuando los que hacen las versiones
producto de una perspectiva que viene de una mentalidad, y esa mentalidad tiene un sistema de creencia que es griego, empiezan a privilegiar la palabra aletheia por encima de la palabra emet. Y de esta forma se va diluyendo todo como ha venido surgiendo a lo largo de la historia. Así que para muchos teólogos, para muchas escuelas de ministerio, y de allí el énfasis que se enseñe griego 1, griego 2, que se enseñe filosofía, los padres de la iglesia, teología patrística y una serie de cosas que para efecto de historia pudiera servir, pero para lo que nosotros requerimos, que es conocer la verdad del Eterno para caminar como verdaderos hijos, y que eso nos permite experimentar la redención y ser parte del mundo venidero, no nos sirve. Ahora, si esta perspectiva, hablando de la griega, se impone sin respeto por la esencia y la naturaleza de lo que se dijo en hebreo, va a empezar a producir, y ya lo ha producido, errores al momento de hacer las versiones, al desplazar el sentido y la esencia del mensaje, creando doctrinas que no tienen un fundamento, y por eso la contradicción, que pueden alejar a la persona de su propósito y pierde el sentido de la vida. Por lo tanto, nuestro deber es poder caminar conforme a lo que el Eterno establece y empezar a descubrir la verdad que está escondida. La Biblia se escribió durante siglos y claramente podemos notar, porque tampoco podemos taparnos los ojos, una influencia persa, de Mesopotamia, de Asiria y posteriormente la griega. Pero nuestro deber es poder escarbar, es poder transformarnos en buscadores de la verdad. Y de allí, entonces, poder comprender no la influencia en el plano terrenal por donde fue pasando a través del tiempo de cultura y cultura un concepto, sino lo que revela el Eterno, que es atemporal y no tiene ninguna relación con la forma de interpretar del ser humano, indistintamente cuál sea su cultura. Ese es nuestro deber. Que eso existe no lo podemos ignorar porque es parte de la historia. Pero si nosotros podemos superar todas esas limitantes y empezamos a buscar la verdad del Eterno revelado allí, y para ello métodos mucho más profundos al momento de poder interpretar, entonces la verdad la vamos a poder apreciar y vamos a caminar conforme a ella. No para obtener un conocimiento, sino para tener un estilo de vida que le dé sentido, porque está dentro de un propósito al caminar conforme a lo que el Eterno creó, a su imagen y semejanza. Y esto nos permite alcanzar un nivel espiritual para ser parte del reino y posteriormente del mundo venidero. Shalom y bendiciones para todos.